Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Es un verdadero placer para nosotros, en primer lugar, pedirle permiso al informativo central de Canal 6, que es lo que corresponde. A esta hora usted debería estar mirando a Gonzalo Rodríguez con sus noticias, pero hemos decidido, a raíz de que justamente estamos cumpliendo algo que realmente a nosotros nos llena de orgullo, sobre todo por ser duraznense, ¿verdad? Con los 50 años, usted dirá, pero ¿cómo? El próximo festival es el 49º, pero bueno, para eso tenemos, sin lugar a dudas, y ustedes ya lo vieron, a Jesús, que bueno, con él vamos a compartir un ratito, vamos a tratar de ver algunas imágenes, porque las nuestras seguramente no son de las más lindas, pero antes que nada y todo eso, que en definitiva va a tratar de ser esto que ha sido muy improvisado, miren que no fue para nada armado, simplemente dijimos y lo hemos visto a Jesús y por supuesto a muchas personas de aquella época que están hablando de los 50 años o de la cantidad de festivales que lleva. Y bueno, y decidimos en definitiva nosotros que ya estamos casi que cumpliendo los 29 años al frente de este canal y que ha sido parte, yo diría, importante también, no el canal, sino la productora básicamente de televisión, conjuntamente obviamente con todos nuestros amigos, parte fundamental yo creo para dejar un legado en definitiva que corresponde que así sea para las generaciones futuras. Pero antes de eso, seguramente vamos a estar haciendo lo que corresponde y que correspondería haber hecho en el año 2022, porque esta persona que yo tengo aquí a mi lado ha estado, bueno, por muchos años en nuestro canal, le hemos hecho algún homenaje también, ha recibido en su momento alguna plaquita por allí, porque bueno, porque se lo merece sin lugar a dudas, pero también se merece esto que seguramente queremos compartir con todos ustedes. Perfiles para la biografía de una ciudad. Jesús Carlos Correa trae un perfil duraznense a un mosaico de nombres relevantes, sobre aportes de publicaciones del licenciado Oscar Padrón Fabre, el profesor Carlos Farielo y la propia producción del programa. En el año del bicentenario de Durazno, recordamos a quienes han sido parte trascendentes en la historia de la ciudad. De subir al escenario para conducir el primer Festival Nacional de Folclore. Cuando este se efectúa los días 9, 10 y 11 de febrero, creando el eslogan Todo el Uruguay canta en Durazno. Todo el Uruguay y América cantan
en Durazno. En el 78 participa en el concurso El Relator del Año, que organiza CX8 Radio Sarandí tras la muerte de Carlos Solé. Fue relator de partidos internacionales en Ecuador, Perú. También estuvo en radios como CX28 Radio Imparcial, CX30 La Radio, CW33 Radio Florida, CX156 Difusora Americana, 102.7 emisora Centro de Durazno. Actualmente su actividad radial se limita al programa Lo que se ama no se olvida, que se emite por Radio G. En televisión ha sido productor de varios programas, como Vuelta de Página, Ni Más Ni Menos, Canta Durazno. Amigos de Canta Durazno, un placer estar con ustedes para compartir una nueva edición de nuestro programa. Y director también del informativo de Canal 6 de Givisión TV Cable. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, un gusto en compartir la primera edición. En la prensa escrita fue corresponsal de La Mañana, El Diario, La República, director de los semanarios locales La Semana y Semanario Duraznense y actualmente es director de la versión digital de Durazno Hoy. Creador de diferentes actividades culturales que se cumplieron en Durazno, como Domingos Juveniles, certámenes Durazno Su Historia y Su Cultura, Noche de Judas, Sábados en Familia. Sábados en Familia. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Y gracias por estar aquí. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos Charrúa de Plata en el 25º Festival de Durazno, Gran Premio de la Comunicación en el 86 y Trofeo en Cosquín 2012, homenaje de la colectividad uruguaya de La Plata, Argentina y del Festival del Bailarín. Recientemente, en mayo del 2022, se entregó una distinción denominada Letras del Bicentenario. Ha sido para el descanso, para la familia y para que me quede como recuerdo lo que han sido estos 45 años en la conducción del festival y que sean otras voces y otros hombres los que tomen esta tarea para que el festival tal vez vuelva a ser lo que yo soñé en un principio. Perfiles para la biografía de una ciudad. Jesús Carlos Correa trae un perfil duraznense a un mosaico de nombres relevantes, sobre aportes de publicaciones del licenciado Oscar Padrón Fabre, el profesor Carlos Farielo y la propia producción del programa. Bueno, muy bien. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Hiciste un perfil, ¿no? Vos pediste autorización por el título. Quizás para mucha gente esto es nuevo, porque en realidad los perfiles que tú hiciste en el año 2022 están todos colgados en YouTube. Y faltaba sin lugar a dudas que faltaba Por supuesto que nosotros como amigos personal tuyo, de tu familia, de toda tu familia, te lo debíamos porque sin lugar a dudas consideramos y creo que este es el mejor momento para que lo recibas, ¿no? Porque no en vano 50 años de algo que tú querés tanto, ahí lo dijiste, bueno,
nos vas a explicar en realidad por qué son los 50 años. Ahí vamos a comenzar en esta charla. Bueno, por supuesto que mi agradecimiento, generalmente nosotros, tú lo sabes perfectamente, quienes estamos en la comunicación, hablamos de los demás y no de nosotros mismos, no nos resulta fácil hacerlo cuando es Jesús Correa el tema que nos convoca. El festival nació en el año 1973, lo que sucede que cuando llega el Festival 12, quienes estaban en aquel momento, que era todavía la época de la dictadura, estamos hablando del 84, ya estábamos muy cerca de la apertura democrática, gana Apolo las elecciones, pero recién va a asumir en marzo y entienden que quedaba mal dejarle al intendente que venía, de repente un gasto importante, se organizaba en el Festival de Febrero y resuelven no hacerlo. Es la primera vez que el festival no se hace, sería el Festival 13, no se hace en el año 85. 85, correcto. Apolo asume en marzo del 85. Y después con el tema de la pandemia, hace 2 años creo que se suspendió de nuevo, ¿no? Así es. Por siguiente tenemos 2 años menos. El festival hubiera cumplido 50 años en el año 2021 si se hubiera hecho todo directamente. Hablar de aquella comisión arriesgada y desafiadora que quizás en el año 73, como tú bien lo dijiste, años difíciles, sobre todo por el tema político, que indudablemente después se manifestó frente a un tema que todos conocemos. ¿Qué nos podés decir tú que con esos jóvenes 23 años, como decías ahí, estabas participando de una serie de connotados, digamos, personalidades de Durán, ¿no? Que hoy algunos no están y que, bueno, inclusive nos hubiera gustado que alguno de ellos estuviera presente acá, que creo, si no me equivoco, tú intentaste tener alguno de ellos, pero si hay algún recuerdo especial de esa conjunción de personas que en algún momento van a plantearle al doctor Iturria esto que se transformó en algo tan lindo y que por mucho tiempo, más allá de las diferencias que seguramente tú tienes con lo que se está desarrollando hoy, ¿qué podemos rescatar de eso? Nosotros vivíamos una época en la cual yo comencé, como lo has perfectamente tú dicho ahí en mi perfil, comencé muy joven a trabajar en radio y a hacer programas de folclore. Canta Durazno nace en el año 69 y integré ese grupo de duraznenses que viajó en 2 oportunidades al Festival de Salto y en un viaje de retorno planteamos ¿por qué no hacer en Durazno el festival? Y bueno, se formó en aquella época una comisión de cantores, de artistas de Durazno, que planteó la idea y lamentablemente fue fracasando porque nunca la intendencia lo tomó para sí, y para nosotros hacer el festival era demasiado costoso, lo que daba el Ministerio de Cultura era muy poco, hacía los afiches, un descuento en los pasajes del tren, pero nada más. Entonces, sucesivamente, primero fue al ingeniero Castelli en aquella época, después fue al doctor Iturria en el año 72, en septiembre del 72, que le planteamos y Iturria debe haber demorado 15 segundos en decirlo que sí. Es decir, Iturria es fundamental. Por ese sí permitió, dice, bueno, pero hay que trabajar y comenzamos a trabajar al otro día. Después él llamó a más gente para integrar la comisión, algunos que eran delegados de la Junta Departamental, Antonio Raúl Cabanas, Alma Saavedra, y dentro de lo que eran los artistas, José María Vedal, Julio César Piñeiro, Weisman Sánchez y el caso mío, que a la vez yo también en esa época ya estaba ya estaba en la intendencia, pero además con la asunción de Iturria pasé a ser de la oficina de prensa de la intendencia. Y ahí comenzamos a hacer ese festival que ni nos imaginábamos, en primer lugar, que fuera tan exitoso como el primero, porque si uno mira las fotografías en blanco y negro, de las cuales el doctor Iturria conserva los álbumes de los 2 primeros festivales, el escenario fue colocado un poquito más allá de la pista de atletismo y resultó insuficiente. Ahí estamos viendo... Esa foto que estamos viendo son... Yo no sé si del primero o del segundo, pero ahí se nota clarito la gente en el sector de la platea, que ya había aquellas sillas de hormigón que habían bajado de la tribuna. Sí, correcto. Y a eso se le sumó, eso es el álbum, ¿ves? Esa es la primera hoja del álbum, donde están los nombres de la comisión organizadora.
Ahí ya estamos trabajando para el segundo festival, de acuerdo a lo que veo, porque ahí se incorpora Garat, veo por allí, creo que Irman Sánchez. Y bueno, fue toda una sorpresa lo que la gente respondió ese día. Y bueno, fue un inicio, el primer inicio, digo yo, porque el segundo inicio fue en el segundo festival. Cuando llovió las 3 noches, cuando se estuvo por suspender, y la gente en la Casa de la Cultura, recién adquirida por el intendente, allí al lado de la iglesia de San Pedro, donde hoy es la Sala La Valleja, haciendo cola para sacar las entradas, golpeaba y obligó prácticamente a la comisión a desistir de la posibilidad de suspenderlo, que de repente si lo hacía... No sí, se sin lugar a dudas. Lo hicimos los 3 días bajo lluvia. Yo siempre digo que ese fue el segundo nacimiento del festival. Hace un ratito, Jesús, estábamos mirando imágenes y fotografías, tú te referías a él, ese primer escenario que tenía ese formato de Eduardo Cortazo. De Eduardo Cortazo, que posteriormente creo que siguió básicamente... Sí, hizo, creo que hasta el Festival 11 hizo los escenarios Cortazo. Y en el caso del primero, que era muy sencillito, yo siempre cuento que no teníamos, en el caso mío, que era el único animador, porque en realidad iba a ser Cristina Morán la animadora. Esa es una anécdota interesante, sí. ¿no? No teníamos dónde ponernos, en el caso de que lloviera, ¿no? Menos mal que no pasó eso. Y lo hizo Eduardo Cortazo teniendo como base el afiche del concurso para el primer festival, que está aquí a mi espalda, que después se transformó en el logo del festival y que es de la autoría de Milton Moreira, un excelente profesor de dibujo. Yo lo tuve también en el liceo, con quien compartimos incluso algunas actividades. Yo tuve la oportunidad de hacerle un homenaje en Mis Peñas de Canta Durazno cuando el festival cumplió 25 años. A medida que pasa el tiempo, uno nota en ese logo que está realmente impresionante, con esas manos y esa especie de mezcla de lira, ¿no? Que sobre el corazón del Uruguay, ¿no? Lo dice todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ese afiche lo dice todo, está el corazón y sin lugar a dudas manifiesta en definitiva lo que es el festival. Mientras le voy a pedir a Daniel que nos siga poniendo un poco de imágenes y hay que explicar un poquito porque allí hay un sello que dice 30 años. Eso fue un video hecho con motivo justamente de los 30 años, claro, que no se hizo más nada posteriormente, que sería una muy buena idea para seguramente los 50, que en estos 50 se tuviera en cuenta, porque hoy en día las posibilidades de todo lo que tiene que ver con el archivo videográfico, llamémosle así, son realmente increíbles y bueno, estas cosas son las que al principio decíamos se tienen que quedar para que las generaciones futuras lo puedan ver. Yo voy a tratar de seguir con la cronología, ¿verdad? Quizás los festivales hechos en épocas de militares fueron diferentes a lo que empezaron posterior a la vuelta de la democracia. Diría que no, porque es importante decir que los que estábamos en aquella comisión teníamos el festival entre ceja y ceja, era lo único que nos interesaba y por lo cual trabajábamos. Allí no había gente vinculada a la política, por ejemplo, en la primera comisión organizadora que estuvo, incluso si uno mira tampoco en las que le siguieron. Todo lo que se buscaba era hacer el festival. El famoso Febrero Amargo, que comienza coincidentemente con el festival, no estaba en nuestros planes. Lo único que hizo, cuando sucede eso, nos dejarán hacer el festival, ¿no? Porque estaba bastante tirante. Incluso en la época de la dictadura, cuando acá viene el coronel Barrios, fue un intendente abierto. Le hicieron una despedida en el Estadio Cerrado, ¿no? Y no puso ningún reparo, y siempre una de las cosas que había era que cuando terminaba el festival siempre se despedía, el intendente subía a hacer un discurso de cierre, muchas veces con la entrega del Charrúa de Oro, y la gran expectativa era si anunciaba o no la continuación del festival. Y nunca hubo. Acá Carlos Benavides estaba prohibido en Tacuarembó y recibió el Charrúa de Oro en Durazno, ¿no? Por supuesto que hubieron algunos problemas originados por determinados artistas, con reacciones del público, en una época totalmente diferente a la de hoy, donde los perfiles de la gente políticamente eran de repente distintos, y bueno, eso era inevitable porque se producían de repente en un instante y eran imposibles de evitarlos, pero que yo recuerde, claro, como me pasó a mí en mi programa, yo tenía un programa donde me requisaron todos los discos de los cantores de izquierda,
Y acá durante una época no estuvo ni Citarrosa, ni el Zabalero, ni el Numa Moray, y los limareños y unos más, porque no estaban, porque se fueron. Esas imágenes de Citarrosa que están ahí son apenas llegó. Él llega y actúa 2 años consecutivos, porque antes no había podido, porque no estaba en el Uruguay, ¿no? Y después fallece, ¿no? A veces yo he leído algunos comentarios de un festival que nació en la dictadura y está totalmente fuera de la realidad, fuera totalmente de la realidad. Es más, acá me acuerdo que hay una anécdota de determinado momento que ANCAP se pedía colaboración y ANCAP pone en Durazno, ofrece y se le acepta la actuación de Los Nocheros, que era un conjunto uruguayo, Los Nocheros uruguayos, y que sí tenían un perfil bien de derecha, ¿no? Ellos fueron los que cantaban Disculpe, ¿no? de Hugo Ferrari. Correcto. Y a la comisión de turno, a esa, y creo que le pasó a muchas también después, no le gustaba mucho cuando los artistas entraban por una ventana del costado y no venían por una gestión directa de la comisión, donde de repente venía una orden de arriba, bueno, hay que ponerlo, vamos a suponer, que eso siempre pasó. Correcto. Sucede aún hoy. Y bueno, y lo que hicimos nosotros, recuerdo, la comisión de aquel momento, fue, los nocheros tenían un estilo muy parecido a los chalchaleros, se vestían como los chalchaleros, cantaban como ellos, prime, ¿no? Todas aquellas cosas típicas de los chalchaleros, y nosotros lo pusimos inmediatamente después de los chalchaleros. ¿Sabe cómo estaba? Sí, me imagino. Anécdotas simplemente de momentos que hemos vivido, el caso de los limareños que están ahí, que vinieron en el segundo festival, que actuaron 2 veces, que la primera vez no hubo inconveniente, pero la segunda, Pepe Guerra dijo algunas palabras que no cayeron bien al público, originaron algunos inconvenientes, pero en fin, hay momentos, no todo en la vida, como en la vida misma nuestra, Marcelo, no todo es color de rosa. Dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, Jesús. Lo importante es que ha durado y que se ha mantenido. Exacto, ¿no? Exacto. Más allá de las diferencias que yo te dije, seguramente vamos a dejarlo para el final. Pero si hay algo que creo que el festival tiene es que fue innovador en muchas cosas, que quizás hoy no están y que son de fundamental importancia, no para el festival, yo creo que para los artistas nacionales, e internacionales. Yo recuerdo claramente a algún amigo que me decía lo que era Pablo Estramín cuando vino a Durazno. Dormía en los estudios de Radio Durazno, de la vieja Radio Durazno en Pensa, esperaba un rato esperando para poder. Entonces, eso, Jesús, seguramente es parte del corazón real de lo que el festival es. Más allá de que si lo miramos, capaz que el público normalmente acompaña al artista superior y no quizás a los que estaban al principio. Creo que sucedió eso siempre. Con muchos, sí. ¿no? Sin embargo, sí, muchos artistas surgieron a raíz del Festival de Folclore. Del concurso del festival. Correcto, sí, del concurso. Exacto. Sí, el caso de Pablo, porque Pablo venía a estudiar a la escuela agraria cuando no cantaba, o si cantaba no era muy conocido, y como tenía una hora y media entre la llegada de la onda y el micro que los llevaba a todos se iban a la radio, que les quedaba una cuadra, y allí tomaba mate con nosotros, a veces dormitaba un poco, pero generalmente nos masiteábamos, como decimos nosotros, y nos hicimos muy amigos, ¿no? Hasta que después viene al festival, integra un conjunto Tiempo Nuevo de Canelones, le dan un premio por la mejor voz, y a partir de allí, bueno, después terminó siendo charrúa de oro del festival, ¿no? Y en mi caso particular, una persona muy querida, muy apreciada. A lo largo de los años, si he hecho amigos dentro de los cantores, Pablo era uno de ellos, ¿no? Al cumpleaños de 15 de mi hija vino, y yo lo fui a buscar a la terminal y se tiró abajo del asiento atrás para hacer más sorpresa su llegada. Pero sí, fíjate que en el primer festival Carlos Benavides vino a participar, salió segundo, estuvo Eduardo Larbanois, que estaba con Eduardo Lagos, formaban los Eduardos, pero por el festival pasaron los Orilleros, Maciegas, Pablo Estramín, como decíamos hoy, el Canario Martínez, Carlos Alberto Rodríguez, Caterín Verne, que acaba de ganar el Charrúa de Oro, fue concursante en su momento, ¿no? Es decir, el concurso fue muy importante. Hay algunos que cumplieron todas las etapas, ganaron el concurso, después fueron Premio Revelación y después terminaron siendo el Charrúa de Oro.
se ha dado el caso de los tres, es decir, que son, en ese caso, artistas que nacieron en Durazno y llegaron a su culminación para Durazno, que es el Charrúa de Oro, con todo el proceso, ¿no? Y eso de alguna forma quedó trunca al no hacerlo más. Jesús, yo ahora voy a ponerte sobre la mesa, capaz que un poco en aprieto, para ver si tu opinión es la misma. Para mí, el festival tiene determinadas marcas, obviamente, porque yo comencé a participar del festival, soy un poco más joven que tú. Pero muy poco. Pero muy poco, si nos llevamos poco. Y el festival número 25, sí, indudablemente en el estadio cerrado, el estadio Landoni, es una marca, y seguramente el 28º también. Porque por la ida, marcó el pasaje ese tan duro también, porque en su momento los seres humanos somos bastante, y sobre todo los uruguayos, y capaz que los meses más, bastante agrios frente al cambio. En muchas cosas. Sabemos que muchas cosas las hemos ido aceptando en la medida en que son impuestas. Saldrá bien, más o menos, o mal, pero generalmente son hechas con el mejor de los corazones para que salgan las cosas. ¿Estás de acuerdo con eso? 25º con Soledad, 28º con el Parque. Sí, hay un antes y un después del Parque de la Hispanidad. En el estadio el festival tenía la solemnidad inimitable hoy por hoy, porque la gente iba allí y iba a escuchar folclore. Tenía un mayor acceso a los propios artistas. No nos olvidemos que la platea que estaba allí eran 6.000 y hubo un año que se puso hasta 8.000 sillas. La gente se levantaba y pasaba por atrás del escenario y se encontraba con los artistas y charlaba. Eso no sucede en el Parque de la Hispanidad. Pero en el Parque de la Hispanidad sí lo que sucede es que hoy una persona de pocos recursos se sienta al lado del que tiene más dinero, que antes no. Antes la platea, que valía muy cara, y el público de pocos recursos sacaba la entradita para la tribuna, que estaba bastante lejos. Hoy solamente basta llegar temprano con una silla para sentarse en primera fila. Y además el parque permite, bueno, si a un artista no le gusta o si está cansado, levantarse, caminar, recorrer la feria, ir a los juegos de niños si tiene niños, e irse más allá al encuentro gaucho, ver la peña. Es decir, es otra cosa. Pero creo que no debería ser comparable, sino que debería ser elogiable los festivales en los dos lados, y etapas cumplidas. Correcto. Porque el Parque de la Hispanidad lo que ha permitido de que el estadio pueda lucir como luce, y no como pasaba antes, que terminaba el festival a las 9 de la mañana del lunes y a las miércoles ya jugaba Durazno y aquello era un chiquero, porque había llovido los 3 días, ¿no? Sí. O sea, y otra cosa, Marcelo, y ganamos en un lugar que no solamente es para el festival, sino que es para grandes eventos, en la medida en que se den cuenta de que ese lugar es como para hacer mega espectáculos, porque es muy difícil en encontrar el país un lugar de 30 hectáreas o 20 y pico hectáreas con la característica del parque. Yo quiero detenerme en esos dos momentos para después hacer un cierre, o al menos un resumen de esto que intenta hacer, por lo menos un recuerdo de esos 50 años. Ese 25º de Soledad, ¿qué te dejó, Jesús? Y el 25º lo que tuvo era lo impresionante del público. Yo recuerdo que, claro, yo tenía la ventaja de que al tener programa de folclore estaba al tanto de lo que sucedía, y conversando con Valerio Coirolo y con Ignacio Espilo en aquella época, recuerdo, le dije, mire que hay una chica que canta así asá. Bueno, ellos lo vieron y finalmente lo contrataron, y fue un aluvión, ¿no? Porque ver venir ómnibus de todos lados, que prácticamente no había lugar para colocar las excursiones que vinieron de todo el país. A mí me quedó grabado para siempre el murmullo de la gente acomodándose en los asientos cuando sabían que después venía Soledad. Se sentía ese murmullo. Venía Soledad y la gente se acomodó, muchos de ellos en el suelo. Ese año se pusieron 8.000 plateas, no se cobró la tribuna, fue gratis, y con lo que se vendió de la platea se pagó todo el festival, Marcelo. La gente compró las 8.000 plateas y cerca de 2.000 más se sentaron en el suelo, es decir, pagaron lo mismo para sentarse en el suelo. Correcto.
Y yo que tuve la suerte de estar en el escenario, me paraba en el escenario, miraba para la izquierda, donde está la tribuna, creo que es Volpe, allá del otro lado, la que está hacia la ciudad, y la gente se me perdía. Había gente que solamente escuchaba, no veía. Eso fue impresionante. Fue en el estadio Landoni, ahí está, la Sole. Fue un ventarrón en el escenario, con la gente allí cerquita. Yo siempre miro esa imagen, veo a mi hija Cecilia, que está en primera fila, que hoy ya tiene 48 años. Y bueno, fue seguramente uno de los puntos altos que ha tenido el festival, entre muchos, pero ese del Festival 25, porque ahí recién empezaba Soledad. Ella había cantado en una peña en Cosquín, donde hay muchas peñas, la peña de César Isela, y César Isela, cuando la vio, le sugiere a la comisión ese mismo festival invitarla una noche, y bueno, ese fue el comienzo, que aún perdura. Hubo gente que dijo, y durará 5 o 6 años. Recuerdo un periodista de Montevideo que dijo, esta chica durará 5 o 6 años. Bueno, se quedó corto. Se quedó un poquito corto. Sí, yo en realidad de esas imágenes que estamos viendo, tengo para decirte que nuestro equipo de Zebra Televisión era quienes estaban tomando esas imágenes, y si no me equivoco también, en ese mismo festival se puso la primera pantalla, que la voló el viento. La voló el viento y cayó arriba de uno del móvil, en definitiva, que teníamos nosotros para hacer la producción. Pero también tengo para recordar lo que fue ese aluvión de gente que uno no daba crédito de aquello, porque además de estar trabajando y de tener que concentrarse en su trabajo, se sentía un poco apasionado por lo que era esta chica en ese momento, ¿no? Acá arriba de la escenografía tenemos, que seguramente Lucas ahí nos va a mostrar, un montón de programas. Programas del 30º, el 37º, bueno, cosas que, además del colorido y de en definitiva lo que tiene que ver con la difusión, las revistas que en definitiva todo esto se dejó de hacer, ¿verdad, Jesús? Se paró, se definió. Este año vamos a hacer una. Bien, pero se dejó de hacer. A lo que voy es que nosotros veíamos ahí en los costados, en el estadio, y yo no sé si en el parque hubo también. Parque también hubo. El comercio. Hasta el Festival 40, Marcelo, hasta el Festival 40 se vendía publicidad. Eso en definitiva era parte importante, porque si había algo que a veces era un poco criticado, era el hecho de que los festivales no se autofinanciaban o no se llegaba a cubrir, porque sabemos muy bien lo que son los costos de los artistas. Sí. ¿A ti te parece que eso se puede volver a hacer? ¿Es necesario que se haga? El comercio en definitiva saca su provecho, nada menos que de la cantidad de gente que va. ¿Cuál es tu opinión, Jesús? Bueno, yo creo que, estaba mirando porque ayer era, creo que cuando juntamos a los olimareños, sí. A mí la Patria Gaucha, por ejemplo, que venía a Durazno y ahora va a volver porque hemos reanudado las relaciones con ellos decían que venían a Durazno a aprender. Y lo que aprendieron de Durazno, que si ustedes van, cualquiera que vaya a la Patria Gaucha este año, que es en marzo, va a ver que los escenarios tienen a derecha e izquierda, como una especie de brazos, 3 hileras de publicidad. Yo sé de un amigo que tiene una agroveterinaria allá que vende solamente de los laboratorios para los cuales él trabaja, le aporta $120.000 de publicidad a la Patria Gaucha. Y a eso hay que sumarle lo demás. Correcto. Acá se dejó de hacer esa publicidad, y el festival, Marcelo, que va a cumplir 50 años, no está vendido. Correcto. Y en el mundo moderno que vivimos, que un evento de esta naturaleza no esté vendido es insólito. Y difundido, Jesús, porque los festivales en Argentina, la televisión pública, es prácticamente un deber sacar. Claro, pero ese es un tema nacional, ¿no? Correcto. Ese es un tema nacional, porque propuestas han habido, se le ha dado, dice, mira, acá tienen el festival, transmítanlo, véndanlo, hagan lo que quiera, pero... Yo le voy a pedir a Lucas que muestre un poquito estos afiches que, bueno, no están muy bien puestos, porque lo hicimos como todo, como lo dije al principio, con bastante improvisación, pero voy a mostrar algo muy especial y que
en realidad me compete un poco a mi familia. Sí, Los Mondinos. Ahí dice en los primeros, en el cuarto y creo que en el tercero también, y bueno, en el octavo, Pilsen. Digo que me compete porque tengo que hacer un recuerdo a mi hermano, sí, a Luis Mario Mondino sí. Navata, que sé que era un gran, no solo amigo de Iturria, sino que además tenía en su momento, bueno, nuestra familia tenía la distribución de Fábricas Nacionales de Cerveza, y recuerdo claramente los luminosos que se colocaban en los costados, no sé si eso lo recuerdas tú, en los costados, en las torres de la luz. Una decía Cruz y la otra decía Pils. Exacto. Eso yo como lo viviste. Adolescente lo viví. Y bueno, eso marca un poco lo que tú decías, ¿no? Había alguien detrás, una firma nacional que seguramente estaba apoyando. ¿Por qué? Porque, bueno, se estaba gestando nada más ni nada menos que uno de los festivales, o el festival más importante que tiene el Uruguay, que por suerte es nuestro. Yo, creo que la intención ahora, sé que han estado haciendo contactos con alguna productora y la intención es comenzar a venderlo al festival, no sé si pensando en sino más que nada pensando en el Festival 50. Es decir, la venta de publicidad no solamente le va a permitir a la Intendencia disminuir los costos, sino que a la vez, de repente, disminuir el precio de la entrada, aunque en mi opinión personal, la entrada del Festival de Durazno es una de las más baratas de la región, salvo el Festival de Paso de los Toros, que es absolutamente gratis y que es allí mismo, por consiguiente la gente va a pie a verlo. Correcto, sí, después, los 180 pesos de Durazno no existen. Prácticamente no existe, ¿no? Porque una entrada al partido de fútbol vale 200. Pero si se quiere con el tiempo ir disminuyendo el precio de la entrada, sería bueno para que la gente pueda ir los 3 días y no alguna familia que optan por uno solamente porque no le da el bolsillo, que eso también es cierto. La solución es venderlo. Sí, en un país donde además no hay generosidad de ningún gobierno que ha estado para hacer aportes importantes de los grandes entes, ¿no? Vos le pedís algo al Ministerio de Educación y Cultura y te da declaración de interés nacional. Sí, está claro eso. Monedita nada. Entonces se hacen con el esfuerzo propio. Yo no me quiero poner indudablemente del lado de nadie, pero entiendo también de que seguramente con el nacimiento del Festival de Folclore hubieron muchos nacimientos más. Sí. Y seguramente eso que tú dices de los entes y el Estado, que a poco apoya, quizás sea justamente por eso, porque al dar a uno hay que dar a todos. Y el dar a todos implica un presupuesto que seguramente algún legislador deberá tener en cuenta. Sucede que en el dar a uno generalmente están los eventos de Montevideo. Y en el dar a todos esa ausencia para los grandes eventos que hay en el país. Eso ha pasado siempre, pasa con la publicidad oficial, es decir, es un tema demasiado de larga largo. data. Yo voy a tratar de ir terminando porque creo que tenemos muchísimo para hablar, porque claro, a uno se le ocurren muchas preguntas, pero ahí en los perfiles hay algo muy claro que tú haces arriba del escenario del festival número 1. No. Cuando te despides. Y ese fue el 38. No, más adelante. Bueno, no ha sido el 40, 41, por ahí, ¿no? Ahí está. Tú haces una especie de despedida. Hoy en día estás trabajando, quizás detrás de bambalinas, estás ayudando y colaborando. Y en cierta forma se nota la mano tuya, ¿verdad? Porque obviamente volvió aquello de la necesidad del folclore y que quizás, seguramente lo hablábamos fuera de micrófono, existan algunos artistas que no los conoce la gente. Tú me hacías una anécdota hace poco salieron a la calle y preguntaron por un... Cuando vino el chaqueño. Sí. Me gustaría que hicieras esa claro, porque en aquella época la comisión, que estaba Popea, Homero Aldama, Juan Pablo Castro, Raúl Moreira, Ramón Medero, era la que armaba la programación, hacía contactos, conocía, porque estaban permanentemente viendo folclore y después le llevaba al intendente la sugerencia, pero el que decía sí o no siempre fue el intendente, el de antes y el de
Todos. El intendente es el que decía. Entonces cuando se le dijo el chaqueño palavecino, dije, ¿quién es? Este no lo conoce nadie. Y me invitó a salir a la vereda, porque yo le dije, no, mirá que el chaqueño anda muy bien. Y salimos a la vereda, le preguntó a 3 personas si conocía el chaqueño y ninguna sabía nada. No lo conocía, seguro. Entonces, Pero lo trajo igual, y fue un éxito, ha sido uno de los mejores viernes. Incluso la última vez que tuvo el chaqueño, que reiteró su visita, le contó esa anécdota en una conferencia de prensa. Yo creo que lo más importante, que yo siempre digo, acá ha habido un pueblo que lo respalda. De la misma manera que creo que en los últimos años no ha tenido la gente de Durazno de repente la voz fuerte como para hacerse sentir, porque uno debe hacerse sentir en las buenas y en las malas, ¿no? Por eso tal vez hemos perdido algunas cosas. Y en el ambiente periodístico también no ha habido una editorialización del tema festival, poco se habla. Y es bueno decir las cosas cuando estas suceden. Entonces, el festival, una de las cosas que tenía era que tenía una gente atrás que peleaba por el festival. Eso que yo te conté que en el segundo festival se hizo porque la gente golpeaba la vidriera para que no se suspendiera y después agotó el stock de nylon de las tiendas para hacer todo el festival abajo la lluvia. Eso es amor. sí, sí. Es su festival, le pertenece a Durazno, ¿no? Y eso es muy importante. El festival existe por el apoyo de la gente en las malas y en las buenas, ¿no? Entonces, a veces cuando uno mira y escucha y lee los comentarios sobre la programación, las comparaciones con otros festivales o todo, se escapa de una realidad y que el festival es único, es un lugar de asistencia casi obligatoria, como es la exposición rural que yo siempre cuento. Mamá nos ponía los mejores vestiditos que teníamos, ropa, y nos llevaba con un bolsito a la exposición rural a ver las ovejas y las vacas, pero había que ir. Correcto. Y bueno, y el festival es así. Familiar, un encuentro familiar. La juventud va, muchos ni saben quiénes actúan y van al festival. Y es algo que nos pertenece, ¿no? Y el festival, por otra parte, no es solamente ver a un artista taquillero, porque un artista taquillero lo puede traer cualquier día, como trajo a Abel Pinto, el intendente. El festival es algo más que eso, es mostrar distintas culturas, distintas expresiones artísticas, ¿no? De los que empiezan de abajo también. En fin, es lo que yo he estado adentro y afuera del festival y nunca he dejado de pensar lo mismo. A mí, porque haya tenido una circunstancia de repente de enfrentamiento, aunque ese no sería exactamente el nombre, no voy a dejar de querer al festival y de trabajar para él y de defenderlo. Para mí, como el Festival de Durazno, en muchos aspectos no hay ninguno. Y el parque tiene determinadas comodidades que lo hacen insuperable. Vamos a hacer 2 cosas, porque me gustaría también, vamos a hablar de ese tema y después vamos a cerrar. ¿Cuál es ese tema? Te referiste al parque, y lo hablamos en su momento. Seguramente fue de discusión pueblerina, sí. El hecho, bueno, tú lo mencionabas, el estadio quedaba deshecho, el partido de fútbol era un desastre, ver en la cancha. Seguramente tú estabas en algún La medio gente de del fútbol se quejaba. Ahí está. Sobre eso hay una anécdota, ¿verdad? Sí, hay una anécdota que está muy vinculada a Canal 6. Correcto. Me gustaría que la contaras. Tenía el programa Yo Canta Durazno en la radio y apenas terminó ese campeonato, ese festival y jugó Durazno con la cancha deshecha porque había llovido. Empezaron a venir mensajes de que, en fin, criticando que por qué se seguía haciendo. Y digo, bueno, dije yo en el programa, a mí me parece que estaría bueno sacarlo del estadio. El tema es dónde. El tema es encontrar un lugar que reúna determinadas condiciones parecido al estadio. Y al otro día fui a hacer una gestión al Banco República y uno de los cajeros, el señor Bittencourt, que le gustaba muchísimo el folclore, que escuchaba mi programa, su hijo es músico y también tiene un estudio de audio, que vivía en calle Pensa, sí, entre Rivera y Valle. Me dice, Correa, lo escuché en la radio. Dice, ¿usted no ha visto el Parque de la Hispanidad? Dice, ¿usted sabe que estuvimos los otros días? Dice, creado en el año 92. Creado en el 92, pero que se había hecho... Inaugurado una puerta. Claro, ¿no? Se había hecho nada más que la puerta, se habían plantado algunos árboles americanos. Y bueno, y al otro día, o no sé cuándo, nos juntamos, vine acá, con una cámara, fuimos con el negro César Otaño, porque tenía que hacer los copetes de Canta Durazno que lo hacía en televisión.
Y cuando entramos al parque y llegamos, desembocamos en esos primeros 50 metros que ahí se abre, esa que existe. ahí vimos el festival. Y bueno, bajábamos allá, nos pusimos contra el agua, yo hice los copetes, que tú lo encontraste un día, creo que los perdiste después, porque ese es un documento valiosísimo. Van a aparecer. Entonces después se lo planteamos al ingeniero Apolo, cuando se suspende una etapa y los nocheros vinieron a actuar acá, después de aceptar en Colón, estaban esperando y se le planteó hacerlo el sábado empezando al mediodía, ¿te acordás? Sí, correcto. El domingo empezando al mediodía. Uh-huh. Y ahí en el Hotel Durazno, mientras esperábamos a los nocheros, yo le planteé la idea esa de que había todo esto que te conté a vos, se lo planteé a ellos, les gustó la idea, pero como el propio Tabita de Campos me dijo el día que se inauguró en el parque, no se animaron a hacerlo. Planteado primero a Vidalín y después al ingeniero Irazábal, se terminó haciendo prácticamente en 2 meses y medio, ¿no? Y bueno, sí, exacto. Pero vuelvo a reiterar, yo tuve la suerte de estar en el lugar adecuado y poder plantearlo, pero la idea de decir, ¿de dónde tenía este es el lugar, es de Betancourt, que falleció hace unos años, pero que tenía ese mérito, y es una de las ventajas de uno de estar en los medios de comunicación y tener respuesta de la gente, y un elemento más para decir que la gente ha sido fundamental en la historia del festival, hasta en este punto, ¿no? ¿Qué serían los medios de comunicación si no tuviéramos en realidad a quienes nos aguantan del otro lado de la cámara o del micrófono? Bien utilizados los medios de comunicación son fundamentales. Jesús, vamos a ir cerrando esto que intenta hacer, intentó hacer por lo menos un recuerdo de estos 50 años que se hizo el primer festival, ¿verdad? Porque el 50 festival va a ser en el año 2024. ¿Qué te gustaría, a manera de resumen, que pasara de aquí en adelante? Porque obviamente nosotros, como seres humanos que somos, estamos en la famosa curva de Gauss, ¿no? Esa que no sabemos en qué lugar, ¿cuánto nos pero queda? Empezamos a mirar un poco hacia otro lugar y quizás con un poco más de tranquilidad, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo verías tú el festival dentro de 5 años o el año que viene, con los 50 años? Creo que el festival tendría que ser muy parecido al primero, utilizando todos los medios posibles que hay ahora. Y parecido al primero, por ejemplo, porque hay gente que está viva, que han ganado charrúas de oro, hay ganadores del Festival de Durazno, Juan Carlos López, por ejemplo, en la categoría payadores sigue payando. Entonces, tener una participación de aquellos, traer, por ejemplo, todos los charrúas de oro que están vivos, bueno, hay unos cuantos, ¿no? Y lo otro que me gustaría es que fuera entrada gratis. Tal vez es un sueño demasiado alocado, pero es un tema que yo he planteado, no he tenido suerte, ni siquiera... Yo, por ejemplo, preguntaba, ¿qué es preferible? ¿5.000 entradas a 180 o 10.000 a 100? Yo prefiero 10.000 a 100, porque primero que tengo más público allí, ¿no? Pero claro, los festivales están presupuestados y a veces es difícil, pero tal vez el Festival 50 podamos llegar a eso, ¿no? A tener un festival gratuito donde toda la gente pueda ir las 3 noches. El festival nunca fue gratuito, es importante decirlo, incluso antes el precio de la entrada era más caro que ahora, en proporción con el dólar, ¿no? Era más caro, la entrada cuando vino Soledad era 160 pesos y 180 pesos de acuerdo a la ubicación. Sí, por lo que tú comentabas de la platea y estar en lugares. Pero me gustaría un festival donde todos podamos, la mayor cantidad de personas puedan estar allí presentes y disfrutarlo y compartirlo como algo que nos pertenece a todos los duraznenses. Bueno, Jesús, en nombre de Zebra Televisión, de Canal 6, seguramente de los que nos hayan estado mirando, te tengo que agradecer. Por supuesto, también agradecer a los que no están, a los que participaron en aquella linda idea de que hoy podamos estar hablando de estos 50 José María Vedat, Antonio Raúl Cabanas, Weyman Sánchez. ¿Popea estaba? Alma Saavedra, son los 4 fallecidos, el resto son Raúl Moreira, Julio Piñeiro, el doctor Raúl Iturria y en mi caso particular. No, Popea viene
Hay una nota interesante, no sé, ¿hay tiempo? Sí, sí, igual no. no hacemos informativos. Le decimos a Gonzalo que espere. Hay una anécdota muy interesante de que todos los Sánchez Galarza, a excepción de Nisman, el fotógrafo, Ajá. todos integraron la comisión y nunca estuvieron juntos. En el primer festival estuvo Weisman, en el segundo y tercero estuvo Elman, el maestro, después estuvo Oneín, cerca de 6 o 7 años, el dentista, y ahí aparece Popea recién, que está prácticamente hasta el Festival 38, creo, ¿no? Todos de la familia Sí. Sánchez Galarza, Pasaron por el integrando festival. el festival. Y bueno, comisiones, que yo creo que es otra de las cosas que le hace falta al festival. Tener una comisión externa a la intendencia, con gente que conozca de la temática folclórica y que pueda dar aportes sin tener determinados lazos que lo obliguen a tomar determinados caminos. Por lo menos a plantearlo, aunque después no salga, pero hacerlo le vendría muy bien una comisión externa. Perfecto. Porque ¿Cómo así fue en su momento? se ha hecho siempre en el festival y no que pase por una o dos personas que a veces ni siquiera van a un espectáculo Sí. de folclore, ¿no? Como eso muchas veces sucede. O no escuchan folclore. Sí, exactamente. Ahora creo que el festival ha recuperado algunos aspectos, la realización de las peñas este año es algo de eso. En el Festival del Rosedal se hizo un concurso y van a venir los ganadores acá. Bien. También es un comienzo para la recuperación de la parte competitiva. Pero yo vuelvo a insistir, el tema de las peñas, verá que van a estar buenas, ¿no? Porque están los Cumpa, la Ganoa Carrero, Nuba Moraes, Maciega, sí, están todos ahí cantando Sí, junto como con la gente. De Che y vos. En la plaza, en el parador de la playa, en el ruedo, en el rancho de piedra Juan Casalás. Son cosas que se han recuperado felizmente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Por favor. Seguramente esperemos poder hacer uno cuando se hagan las bodas de oro. Que bueno, que gran parte de lo que tú pides y seguramente lo que puede aportar mucha gente que generalmente está ansiosa de poder tener artistas con los cuales pueda estar muy cercanos a ellos, que en definitiva es lo que pasa con el festival. Bueno, ojalá pueda suceder eso en estos 50 años. Yo agradecerles a todos ustedes, por supuesto. Hemos hecho esto un poco improvisado. No sabemos si salió bien o no, pero seguramente... Generalmente sale mejor que si se prepara. Exacto, exactamente. Así que lo único que tengo que decirles es muchas gracias, buenas noches, y si ustedes se quedan con el informativo central de nuestro Canal 6. Buenas noches.